Hermano, Brother or sister, quiero compartirles, quiero empezar a compartirles unos temas interesantes. share a powerful message. El Espíritu del Señor Spirit ponía en mi corazón placed in my heart empezar a compartir temas delicados, very delicate messages. unos cuantos temas delicados. Very delicate messages. Amén. Entonces, hoy vamos a comenzar hablando y compartiendo algo. Sharing and talking about something. Y el tema de hoy que vamos a estar hablando y quiero compartirles, The message I want to share. por eso les preguntaba que cuántos querían más de Dios. How many wanted more of God? Como unos dos. ¿Cuántos quieren más de Dios? How many want more of God? Entonces podemos amanecer aquí, ¿verdad? So we can stay here all night, Entonces, right? ayúdeme con eso, porfa. Help me with that then. Amén. Amen. El tema que vamos a estar hablando el día de hoy The message we're going to be speaking tonight, es acerca de la mente. according to the mind, Voy a compartir el tema acerca de la mente. of the mind. Amados hermanos, lamentablemente, Sadly, en una sola ocasión in the occasion, no se puede abarcar todo ese tema. you can't really get all the whole message of the mind. Por lo menos necesitamos unas 5 veces pararse a hablar de eso. Like according like 5 times to speak about it, O hacer una serie de la mente. or be a series of the mind. Porque hay muchas cosas que se pueden hablar. You can speak so many things about it. ¿Sí me está entendiendo? You understanding me tonight? Hay muchas cosas que podemos hablar. We can speak so much about it. Yo solo quiero mencionarle algo sencillo acerca de lo que significa la palabra mente, I just want to share something what mind lo means que to me. es en la palabra del hebreo, In the Hebrew, y es un órgano esencial, dice. it's or a special Que la organ. mente es un órgano esencial Special organ. y la mente es como un ser interior. It's like a sender of everything. Eso es lo que significa la palabra mente en el hebreo. It's what speaks in Hebrew. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Este tema, como les estaba mencionando, That's what I was sharing. hay muchos temas profundos en la Biblia You could go too deep in this que message. posiblemente no daría el tiempo, pero yo quiero compartirles una orilla por lo menos, I want a beginning of it, un pedacito de algo. of a piece of something. Y si Dios permite, If God allows it, cuando regresemos a estar en este púlpito, when I go back to this pulpit again, seguimos hablando de él. we could probably keep going with this. Y si no, pues lo que Dios esté poniendo en el espíritu. Whatever God puts in the Que spirit. una de las cosas que a mí personalmente Personally, no me gusta compartir son palabras recicladas. recycle preaching. O sea, siempre hay que estar buscando la presencia de Dios Seeking more of the presence para of poder God recibir algo nuevo. to receive something new. Amados hermanos, con este tema With this message, hay una posibilidad muy grande there's a big possibility. que muchos de ustedes Many of you guys, no estén de acuerdo conmigo. maybe not according with me. ¿Sí me entiende? Are you standing me? Hay una posibilidad muy grande Big possibility. que muchos de ustedes Many of you guys, no están de acuerdo conmigo. it's not according to what I say. ¿Sí o no? Hay una posibilidad. It's a big possibility. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corinthians. Vamos a comenzar a compartirle algo interesante. Que Dios nos ayude. Y que el Espíritu de Jehová permanezca en este lugar. The Spirit be in this place. 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice así la Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. No one can know the persons through the exception of person's own spirit, but no one can know God through the exception God's own spirit. Lo volvemos a leer, amados hermanos. Lo volvemos a repetir para Can I repeat it ir again? It says entendiendo. to understand it again. Si usted apunta, está bien que apunte. If you take notes, take notes. 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice así. ¿Por qué quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. No one can know the person's thought except the person's own spirit, but no one can know God except God's own spirit. Amados hermanos, Brother and sister, según la escritura according to the y el scripture, conocimiento que nos está regalando en esta escritura que is acabamos de given leer, us in this lesson, que dice que el que conoce los pensamientos who knows the thoughts, o el que conoce las actitudes del hombre the attitudes of the man, es el espíritu que está en ti. is the spirit that is in you. ¿Sí está aquí o no? Hear me out?
La mente natural, Our natural quiero mind, compartir eso. La mente natural our natural mind, es aquella persona it's that person que no tiene a Dios en su corazón. has no God in their heart. Que no tiene a Dios en su corazón. Has God not in their heart. La mente natural Natural mind es aquella persona is that person que no tiene a Dios en su corazón. has God not in their heart. No tiene ninguna influencia del Espíritu de Dios. No influence of the Spirit of God. No tiene ninguna influencia en su cuerpo, en su mente, Their body and their mind del Espíritu de Dios. of the Spirit of the Lord. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Solo tiene el Espíritu que tiene en su cuerpo. It's just have the Spirit what the body has. Y ese Espíritu puede crear pensamientos Thoughts egocéntricos in the central en mind, el corazón del hombre. in the heart of the man. Vuelvo a repetirlo. Repeat again. Ese Espíritu That puede Spirit crear pensamientos egocéntricos en el corazón del hombre. in the heart of the man Por consecuencia, lleva a la acción takes the action. a ser es ser una persona egocéntrica. Egocentric. ¿Me está entendiendo? Understanding me tonight? Dice así en 1 Corintios, 1 Corinthians capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. But people who aren't spiritual can't receive the truth of God's Spirit. It sounds foolish, but they will not understand it. This only will receive the spiritual understanding by the spiritual means. Esa persona That person que no tiene a Dios en su corazón doesn't have God in their heart, está siendo influenciado por un espíritu y no le queda otra opción. has no influence by the No tiene Spirit, otra opción has no other option de seguir esos pensamientos, to follow those thoughts, de quedarse con esos pensamientos. stay with those thoughts. El hombre natural The natural man no percibe las cosas del Espíritu de Dios, doesn't capture the things of God, porque no está teniendo la influencia, have the influence del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me tonight? La mente natural. Natural mind. ¿Ok? Amados hermanos, Brother and sister, el versículo que leímos the verse that we just read, dice que el Espíritu que está en ti es el que conoce las cosas del hombre. the Spirit is in you knows the things of the man. Entonces, cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, When you have God and not in your heart, no estás siendo influenciado por el Espíritu. you're de not being Dios. influenced by the Spirit. Entonces estás accionando conforme a lo que el Espíritu te está guiando a hacer. You're being actioned by what the En la Spirit guides carne. in the flesh. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me Y tonight? hay cosas que pasan There's things that happen en las congregaciones, in churches, en los eventos, in the en events, los lugares and places que muchos no entienden. we don't understand. Porque como no está el Espíritu ahí, Well, the Spirit is no not pueden there. discernirlo. They can't discern. ¿Sí me está entendiendo? You understanding me? Porque están actuando con una mente natural. They're acting with the natural Están mind. actuando con unos pensamientos naturales. Thoughts O sea, no natural. pueden percibir They can't lo receive que Dios está haciendo. what God is doing No lo at that pueden moment. percibir. They can't capture it. Ahora, la mente de un creyente The mind of a believer debería de ser diferente, should be different, correct? ¿sí o no? La mente de un hijo de Dios The mind of a child of God debería de ser diferente. should be different. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? How many are agreeing with me? Porque, amados hermanos, So, brother and sister, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, when you receive Jesus in your heart, según la Escritura, according to the Scripture, tú recibes al Espíritu. you receive the Spirit. Hay una marca, hay un sello. There's a mark, there's a sealed. ¿Me estás entendiendo? You understanding me? O sea, en pocas palabras, tú tienes al Espíritu Santo. In few words, you have the Holy Spirit. Entonces, la mente de un creyente debería de pensar diferente. So the mind of a believer should be different. Entonces, nosotros tenemos So we have que saber to know lo que el Espíritu quiere decir. what the Spirit wants to say. Entonces, en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, Verse 12. dice la Escritura así: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. We have not received God's Spirit, but not the world's Spirit. We have known the wonderful things through God freely given us. ¿Está aquí, amado hermano? You hear it here, brother and sister? Solo con leer ese versículo usted hubiera gritado, hubiera hecho muchas cosas. You would have done many things. Se
Te lo vuelvo a leer otra vez. Read it again one more time. Dice así la escritura. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, We have not received the spirit of the world, sino el espíritu que proviene de Dios, the spirit that comes from God, para que sepamos to know lo que Dios nos ha concebido, He has received in us freely. nos ha concedido. He's given us. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo Those that have the Holy Spirit, tiene que tener una guía, una guianza. a guidance. Tú tienes que saber, tú vas a saber, How tú you vas a know? conocer To know lo que Dios quiere decirte, lo que Dios What God quiere wants to say, guiarte. wants to guide ¿Sí you. me está entendiendo, amado hermano? Hear me, brother and sister? No estás solo, tener el Espíritu Santo You está have the Holy contigo. Spirit with you. Él es el que te guía a toda verdad. He guides you Él to es el que truth. te da todo el conocimiento. All knowledge. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, que Wisdom. le pida a Dios, To ask que le God. pida que Él te va a dar por abundancia He will give it y to te you va a abundant. hacer conquistar los reinos. Conquer the kingdom. Amado hermano, Believe it, brother and sister. los que son hijos de Dios Those who are children of God deberíamos de pensar diferente, thought differently. porque ya tenemos la influencia del Espíritu Santo We have en the nuestro influence espíritu. of the Holy Spirit in you. ¿Sí me entiendes? You understand me? Pensar diferente. Think differently. Ah, Padre. Oh, brother and sister. Cuando nosotros pensamos diferente, tú vas a actuar diferente también. When you act different, you also will think different. No tenemos el espíritu de este mundo. We don't have the spirit of this world. No tenemos el espíritu de este mundo, We don't amado. have the spirit of this world. ¿Sí me entiende? Are you understanding me tonight? Entonces no podemos pensar So we can't start think como el mundo. like the world. Tenemos que ser diferentes. We have to be different. Tenemos que ser diferentes. We have to be different. Amados hermanos, Brother and sister, pero ¿cómo how podemos tener can have pensamientos de Dios? thoughts of the Lord? ¿Cómo podemos tener pensamiento de Dios Thoughts of the Lord. si no buscamos al Espíritu If Santo we de can't even Dios? seek the Holy Spirit itself. ¿Cómo podemos tener pensamientos de Dios Thoughts of the si no Lord. buscamos al Espíritu If Santo we de don't even Dios? seek the Holy Spirit. Si no buscamos al Espíritu Santo de Dios, If we don't even look at the Holy ¿cómo Spirit. podemos tener pensamientos de Dios Have thoughts of God. si no estamos buscando la influencia del Espíritu The Santo influence of que the Holy nos Spirit. conecte con With su to connect Espíritu, with His Spirit. que nos empiece a hablar, que nos empiece a Jesus talks, direccionar? give us directions. ¿Cómo tú piensas tener pensamientos de Dios Have thoughts of God. si no estás buscando al Espíritu Santo? If you're not looking for the Holy Estamos Spirit, buscando otras conveniencias, We're looking otras at the cosas, benefits. X cosas. Eric thinks Y esos son los pensamientos que atacan la mente. this attacks the mind. Amado hermano, la mente es muy importante. Por mind is eso es very que le digo que es un tema muy grande. Mira, amado hermano, las manifestaciones de los dones The se manifestation mueven of con la gifts mente. moves by the mind. Eso solo lo enseñan en las escuelas proféticas. Prophetic schools. La mayoría de los predicadores, Preachers, cuando dicen, perdone que estoy soltando el secreto aquí, ¿no? releasing secrets here. En público, pero no me gusta ser egoísta a mí. I don't like being an ego. Cuando los predicadores dicen, estoy viendo en el espíritu, están viendo en la mente. They're seeing the Spirit, seeing in the mind. Entonces, tu mente es muy importante. Your mind is very important. Tu mente es muy importante. It's very important. Entonces, depende de qué es lo que tú estás llenando tu mente, es lo Well, que tú vas a depending whatever empezar a you ver feel en el with your mind espíritu. is what you're going to talk about. Si Reflect. tú no le metes espíritu, vas a ver carne, pura What if you're carne, gonna put puros spirit with deseos all carnales, desires, puros pensamientos all cautivos, thoughts, puros activity. pensamientos inocuos, puros All the- pensamientos que no sirven. Doesn't work. Va a haber pensamientos que te van a llevar a cometer el pecado, a cometer Sin, los errores, make the a cometer errors. cosas que no tienes que hacer, These things you have a to do. cometer palabrerías que no tenemos que Things decir. not things Los you have to say. pensamientos, The thoughts depende de lo que tú estés cultivando en tu mente, lo que tú Cultivate vas a your mind. empezar a ver. That's what you're about to see. Tú quieres ver en el espíritu. But see the Spirit. Para ese que dijo amén, For that one said amen. conéctate con el espíritu Connect with the y vas a Spirit. empezar a ver en el And espíritu, you're going to start seeing things in the Spirit. porque él es el que conoce las cosas de Dios. He knows the truth of God. El que no se conecta con el espíritu He doesn't connect with the y Spirit. empieza a hablar cosas, Talks, thinks. se convierte en un adivino, He becomes a guesser. porque el único que conoce las cosas de Dios es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit itself. ¿Lo leímos el versículo, sí o no? Porque miro que me están viendo ahí como que me quieren apedrar, amado hermano. Want to stone me. El versículo lo dijo. The El verse Espíritu says it. Santo conoce las cosas de Dios He knows the Spirit of God. y el Espíritu tuyo conoce tus cosas. And your spirit knows your things. Entonces, cuando nosotros los transformamos When you y transform buscamos la presencia de Dios, and we come to the presence of the Lord, empieza a conectarse el Espíritu. you connect with the Spirit. ¿Está aquí, amado hermano? Are you here, brother and sister?
Hay que conectarse con el Espíritu It's Santo. time to connect with the Spirit. Hay que conectarse con el Espíritu Santo. Connect with the Holy Spirit. Amado hermano, mire, lo espiritualidad The spiritual, también se practica, amado hermano. you Hay also que practice. hacerlo, It has to grow. amado hermano. Si tú no practicas la espiritualidad, If you don't practice the spiritual no things, vas a ver en el Espíritu. you're not going to be able to see in the No Spirit. vas a ver en el You're not going Espíritu. to see in the Spirit. Se necesita. You need it. ¿Me está entendiendo? Se Está en- necesita. Es lo mismo, amado hermano. It's the same, brother and sister. Es lo mismo que otra cosa. It's the same thing. No sé, tocar un instrumento, Play an instrument, manejar un carro, drive a manejar una car. bicicleta. Entre más tú lo hagas, More you do it, vamos a ponerlo en el mundo físico, más profesional te vuelve. you become more Pero en professional. lo espiritual, el profesionalismo no tiene que valer. This has to be valid. Porque si tú te haces profesional en lo espiritualidad, If it be spiritually, entonces tú te estás conformando y te estás confiando. if be trusting and getting comfortable. ¿Sí me entiendes? Diga conmigo, Say with me. la Biblia tiene muchos misterios. The Bible has too many mysteries. Dígalo, hermano. Dígalo, la Biblia tiene muchos misterios. The Bible has so much mysteries. Está interesante. Hay personas There's people que tienen una sola mente. that have only one mind. Hay personas que tienen una sola mente. Have only one mind. Y hay un ejemplo en la Biblia muy interesante. There's a Bible Cuando story. usted vaya a su casa, When you go home, busque Génesis capítulo 39 y lo lee todo. Genesis 39, you read everything. La escritura nos enseña It tells us que el varón de Dios llamado José, the man of God el named que lo Joseph, conocían como el soñador, the dreamer, dice la escritura the Bible says que en un episodio cuando estaba en la casa de Potifar, the woman in the house, se le presentó una acción. an action was presented to him. ¿Sí me entiende? Stand to me? La mujer de Potifar The woman se le presentó. was presented to him. ¿Está aquí o no? ¿Cuánto han leído esa historia? Let me read the story. ¿Cuánto han leído la historia de José? Let me read Joseph's story. ¿Cuánto lo han leído, hermano? How many of you read it? Hay que uno repetir esto para conectarnos. To connect it. José Joseph, era un varón, it was a man. era un hombre It was a man con una sola mente. with an only solid mind. José era un varón con una sola mente. With just one simple mind. En pocas palabras, A few words. por cuanto nosotros estamos en la tierra Well, we're on earth. y José estaba en la tierra, He was on earth. nosotros lo podemos lograr también. We could also conquer it. ¿Me está entendiendo o no? Nosotros lo podemos lograr We could también. also conquer it ourselves. ¿Sí me entiende? Stand at me? Ser hombres de una sola mente. Be only of your own Que mind. cuando llegue la circunstancia, aunque sea 90, 60, no sé Let's say cuáles son las medidas, a salir corriendo, amado hermano. To go around. Eso es lo que hizo José That's what Joseph cuando se le did. presentó la mujer de Potifar. When the woman came, Dice la escritura que las ropas de José quedaron en sus manos. it stayed in his Pero la hands. mentalidad de José era tan fuerte que dijo, so strong. aunque me vendieron, aunque Even me itself. hundieron, aunque me metieron en la cisterna, To believe it. aunque hicieron eso, el Señor me dijo a mí Told y me me. enseñó a través de sueños que un día yo iba a llegar a un lugar, I will que go un to a día yo place. iba a estar ahí, que un día yo iba a avanzar, que un día yo iba a crecer. La mentalidad de José The mind of estaba en Joseph. conquistar lo que Dios le había dicho, Conquer what he was no saying. en lo que se le estaba presentando en el Wasn't camino, amado presented in the hermano. way. Ya olvídate de eso, saca eso de tu mente. Hay personas que se están deteniendo en el camino say the pensando en cositas tan sencillas. Say Amado something. hermano, actívese, diga algo, amado hermano. Say amen. Mira, el Señor me está mostrando que hay gente que están caminando hacia un Walking. propósito grande, What purpose? que el Señor les está diciendo, God que is el saying. Señor les muestra y se están pensando en cositas. ¿Y esto qué es? ¿Y esto que está pasando aquí? Ya deja eso, amado hermano. Leave that Sácalo person. de tu mente. Take it out of your Si el mind. Señor te habló, se va a It's cumplir. going to be completed. Tener una mente cortante, una mente Constant. como la que tenía José, Like a Joseph de una had. sola mente. A soul, No le soul importó mind. quién Whatever era, it is. no le Who was importó it? que lo metieran a la cárcel. Whatever it is. Tener una sola mente, Have a single mind. agradar a Dios, Get thankful to God. agradar a Dios. To be thankful to the Lord. El propósito de José se cumplió. The purpose was Déjeme fulfilled. decirle que el propósito de José se cumplió. Joseph's purpose was completed. ¿Sí me entiende? You stand at me? Amado hermano, Brother and sister, en esta tierra estamos de pasada, this land we're just passing. así que hay que aprovechar el tiempo. So let's take care of the time. ¿Me está entendiendo? Are you standing me tonight? No esperes tanto tiempo. Don't wait too much time. Nuestra mente nos puede engañar. Our mind could get us fooled.
podemos lograr we could fulfill tener una mente fuerte strong mind para vencer el pecado, to defeat the sin, para salir victorioso. to come victorious. Que aunque la ropa le quede en las manos, If the clothes stay in the la hands, victoria nadie me la va a quitar. the victory no one's going to give it to him. Amados hermanos, hay Pues, personas que tienen la capacidad de have the tener una capacity. sola mente. Only one mind. La única forma The only way de vencer el pecado to defeat the sin es que tú te llenes de la presencia de Dios. that you be filled with the presence of the Lord. Amado hermano, buscar de Dios. Seek the Lord. Jesús todo el tiempo pasaba orando en el monte. Jesus stayed always praying at the. ¿Sí me entiendes? Jesús era hombre, He was a man. fue tentado, He was tempted. lo venció. He defeated it. Sigamos avanzando. Let's keep going. Hay personas There is people que tienen una doble mentalidad. have a double-minded. Hay personas que tienen una doble mentalidad. Have double-minded. Y cuando usted llegue a su casa, When you go home, para los que escriben, ¿no? those who write. Y si usted no está escribiendo, pues entonces espere cuando salgan los videos ahí. If not, just wait on when the Para que videos lo are vuelva a loaded. leer porque, So you can amados y read. hermanos, quiero ser muy sincero. I want to be so simple and honest. Esto puede ser que se le va a olvidar. You can forget it. Puede ser que se le olvida. You can forget it. La mejor forma de uno recordarse es escribiendo. It's writing. Usted me mira predicando aquí, pero yo tengo mis notas aquí. Usted piensa Yeah, que vamos a right. parar aquí, eso es lo que Dios quiera, pues, y que Él me vaya revelando palabra por palabra, cosas. Even word by word. Siempre hay que tener algo. So always have to Y good to no have tengo todo something, escrito, pues, pero algo hay que hacer. something to do. ¿Sí me entiende? Hay personas que tienen una doble mentalidad. Have a double-minded. Por ejemplo, For example, alguien en la Biblia, is someone in the Bible, el rey David. the King David. Y algunos se fueron por otro lado, ¿ah? ¿Cómo así que el rey David? How is King David? Amados hermanos, dice la escritura The Bible says, en 2 de Samuel, y en Second el Samuel. capítulo 11, está el episodio the episode, donde David David, estaba en el techo del palacio. he was in the rooftop of the palace. Cuando llega a su casa lo lee, 2 de Samuel, capítulo 11. Dice que David David, estaba en el techo de su casa, it was a temple del palacio, of the palace cuando vio a una mujer llamada Beisabé. when he saw a woman. Al rey David, King David, cuando le llegaron esos pensamientos impíos, when it came to these thoughts, no hizo lo que José hizo. he didn't do what Joseph did. ¿Me está entendiendo? You understand me? No hizo lo que José hizo, He didn't do what Joseph did. sino que permitió que esos pensamientos de lujuria Those thoughts agitaran sus emociones. ¿Me está entendiendo? understand me? Sino que el rey David permitió que esos pensamientos de lujuria Those thoughts he had agitaran sus emociones agitated his emotions, y alimentando su deseo. desiring his fulfillment. Y luego llegó a ser influenciado He was influenced sus acciones. his actions. Hay personas que tienen doble mentalidad, There's people who have double-minded, que tienen doble vida, double mind. que tienen un pie en la iglesia y otro afuera. One foot in church and La one foot escritura outside. dice que o son fríos o son calientes, Are you cold or you're? pero los tibios lo vomita. He will throw them away. No le gusta lo tibio, God no le gusta lo tibio a Dios. doesn't like O that. te calientas o te pone frío. Or you get cold Pero or you esas get warm. personas que tienen doble Who have mentalidad, que double-minded, tienen un pie afuera y otro who adentro, have feet in the es fire. necesario cambiar. It's time to El change. rey David se confió en el tiempo trusted. de la guerra, Time donde of the los war. reyes salían a pelear Where the kings y had to sus fight. pensamientos fueron de doble We're mentalidad. double-minded. Fueron pensamientos que esos pensamientos impíos lo hicieron convencer las Convinced emociones, his los emotions, pensamientos, those los thoughts, sentimientos, the feelings el alma lo of the conectó soul, y lo everything llevó a connected. activar el cuerpo, la carne. Cuando nos dimos cuenta, el rey David estaba acostándose con una mujer. Was a woman El hombre The man- conforme al corazón de Dios. according to the heart of God. Dígame, amado hermano. Amen. O sea, en pocas palabras, Few words. la escritura dice The scripture says, que el que mire que esté bien, procure que no caiga. those who are good don't fall. En pocas palabras, Few words. si tú te crees espiritualmente cargado, If you're spiritually charged, tenemos que seguir así. we have to keep going like that. Más fuerte, más fuerte, más More fuerte. strong, stronger, stronger, Haciendo stronger. ejercicio en el gimnasio. Just gym like a gym. Espiritualmente, amado hermano. Spiritually. Haciendo ejercicio, amado hermano.
Mire, Dios tiene que usar cosas para hablarnos porque nuestra mente no tiene la capacidad God has to de use things to entender toda understand la mente infinita que Dios tiene. in ¿sí the me entiende? infinite mind that He Entonces, has. Él tiene que usar cosas. Entonces yo le estoy diciendo que hay que hacer ejercicio To do espiritual exercise todos los días, hermano. every day, Salir a correr. to go out. ¿Sí me entiende? You understand me? ¿Cuánto le gusta el ejercicio? How many like exercising? Dios mío. Es difícil eso. Amen. Como 2 amenes, ¿no? Amén. Me metí un poco en la carne, hermano, Amen. en el cuerpo. He went to the flesh, he says. Ay, Padre. Quiere tacos, dice. David David permitió que esos pensamientos lo dominaran. allowed those thoughts to dominate him. Permitió que esos pensamientos lo dominaran. Be dominate him. Permitió eso. He allowed this. Amén. Amen. Dios es grande. God is big. David era una persona He was a person que la escritura dice conforme a su corazón. He was according to God's heart. El rey David es un ejemplo de un creyente So it's an example of a believer. que tiene los pensamientos de Dios en su corazón. Thoughts of his heart. O sea, en pocas palabras, o una persona que busca a Dios, Look for a person who looks for God. pero decidió He decided. y escogió seguir He chose to follow sus propios deseos, his own desires, sus propias heridas, his own hurts, sus propias frustraciones, his own attractions, su enojo, his anger. sea justificado o no, Justified or not, lo que él hizo what he did, no estuvo correcto. it was not correct. ¿Está aquí o no? Are here, yes or no? ¿Sí o no? Yes or no? Dios es grande. God is big. Espíritu Santo. Holy Spirit. Amados hermanos, So, brother and sister, hay personas que tienen doble mentalidad. there's people who have double-minded. Necesitamos We need to cambiar eso. change that. Necesitamos cambiarlo. We need to change that. ¿Sí o no? Yes or no? Hay pocos amenes, ¿no? There's few amens, right? Apenas voy por la mitad, creo, hermano. I barely go with the half, he says. Amado hermano, Brother, sister, es necesario it's so important cambiar esos pensamientos. to change those thoughts. Está difícil, ¿verdad? It's very difficult, right? ¿Sabe por qué? You know why? Porque el rey David The King David, dice la escritura que es conforme al corazón de Dios. he was according to God's heart. Era un hombre que conocía a Dios, que se movía en los He principios. knows what it moved around there. Eso nos enseña So it teaches us que no importa el lugar donde tú estés espiritualmente, doesn't matter the place you're at spiritually, tienes que tener una mente fuerte. have a strong mind. Lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it again. Eso nos enseña That teaches us que no importa el lugar donde tú estés espiritualmente, doesn't matter the place where you're spiritually, tienes que tener una mente fuerte. you have to have a strong mind. ¿Sí me entiende? You stand at me? Porque David fue atacado por esos pensamientos. He was attacked by those thoughts. La vida de Dios The life of God, puede llegar a ser bloqueada. it could be blocked. La vida de Dios en ti The life of God in you, puede llegar a ser bloqueada it could be blocked. y puede producir Could produce acciones egocéntricas. egocentric. ¿Sí me entiende? ¿Está muy dura la palabra, hermano? ¿No? No? A veces toca, ¿no? Sometimes it's hard. Toca hacerlo. Sometimes we have to do it. No podemos seguir avanzando así, We can't keep advancing like this, pensando cualquier cosa. thinking whatever thing. ¿Sí me entiende? You understand me? La mente tenemos que cuidarla, Our mind, we have to protect tenemos it. que fortalecer. We have to get it strong. Cuando una persona sufre esos detalles, When a person suffers these details, lo puede
llamar de dobles mentalidad, Could call it mindset, de doble mentalidad. double-minded, Una persona que tiene doble vida, double life. o una persona que sus palabras no van concuerda a sus acciones. His word isn't according with his actions. ¿Sí están aquí o no? Hearing, yes or no? Amados hermanos, Brother and sister, necesitamos we need to cambiar change nuestra forma de pensar. our way of thinking. Necesitamos We need to cambiar change nuestra forma de pensar. the way of thinking. La mente es muy importante para el mundo espiritual. The mind is so powerful for the spiritual realm. Y en la mente es como tú vas a formar It's how you're going to form. en la mente es como tú formas You form. lo que dice la escritura. The scripture says. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Mind is what you don't see. Y tú tienes What you're la seeking. capacidad de crear en tu mente. Capacity to believe in your mind. Me salgo de ahí y sigo con esto mejor. La mente es un tema muy grande, amor. The message is mind is so Un tema muy powerful. profundo. Too deep. Les voy a dar unos versículos rápidamente y se los quiero leer y quiero avanzar lo más rápido posible. Amén. Dice la escritura en Romanos 12. Quiero leerles ahí algo. Romanos 12, versículo 2, acerca de la mente. Son cosas que necesitamos hacerlo. Things that we need to do. Pero si tú estás batallando con tu mente o haciendo acciones que tú dices, bueno, ¿y esto por qué está pasando? Posiblemente porque tienes una doble mentalidad Because you have a double-minded. y es necesario salir de ahí. Necesario. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Don't copy the behaviors of the custom of this world, but let God transform it into a new person by changing the way you think. Then you will learn the God's will, which is good and pleasing and perfect. Necesitamos We need to renovar nuestra mente. renew our minds. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Renew our minds. Necesitamos renovar nuestra mente, amado Our hermano. mind, brother, sister. ¿Por qué es necesario renovar nuestra Why mente? is it necessary to renew our minds? ¿Por qué es necesario, amado hermano? Why is it very important Para conocer to know la voluntad de Dios. the will of God? Para conocer la voluntad de To Dios. know the will of God. No sé si usted está aquí, amado I hermano. don't know if you're here, brother, sister. ¿O dónde está su mente? Where's your mind? Estamos hablando de la mente. ¿Dónde está su mente, amado? Where's your mind? ¿Está aquí en el templo Here in the temple? queriendo más de la presencia de Dios? ¿O está poniendo la mente en la cocina, Or in the kitchen? en el trabajo de mañana, The work of tomorrow? en lo que tengo que ir a hacer, What do you have to en do? lo que necesito alcanzar? What I need to reach Oh, to do? me hace falta esto. Oh, what we're missing here? Necesito conquistar esto. I need to conquer this. Mañana el pastor va a decir que vamos a orar a las 4:30 de la mañana. 4:30 in the morning. Ya se está acercando la hora. The ¿Qué es time lo is que va a getting- estar pasando? ¿Qué es lo que está diciendo tu mente? What ¿Qué is es lo- your mind ¿Dónde saying? está tu mente ahorita, amor? Where's your mind at? ¿Tú estás aquí o no? You're here or not? Porque puede ser que tu cuerpo esté aquí y tu mente Your esté body en could otro be lado. here, but your mind could be somewhere else. Necesitamos renovar nuestra We need mente. to renew our mind. ¿Por qué necesitamos renovar nuestra Why we need to mente? renew? Para conocer la voluntad de To Dios. know the will of God. Para conocer la voluntad de Dios. To know the will of God. Amado hermano, porque es que si robamos nuestra mente, We renew mind. conocemos la voluntad de Dios We know porque the will nos of God. estamos conectando con el Espíritu We're connected Santo. with the Holy Spirit. Y Él es el que te va a guiar a toda verdad. He will guide you to Él all es el que truth. te va a guiar a todo. A Él es el everything. que intercede por ti, Él es el que He ora intercedes por for ti. you. He prays Él es for el you. que conoce. He knows. ¿Sí me entiendes? You hear me out? Nadie reveló las cosas Nothing ocultas re- de la recorded Escritura. of the El único Scripture. que la reveló fue el Espíritu Or the Santo. Holy Spirit? Porque la Biblia dice la Escritura fue escrita por inspiración del Espíritu Spirit by the Santo, Holy Spirit. no por cualquier otra cosa, amado It was hermano. another thing, brother, ¿Quién sister. conoce al Espíritu? ¿Quién conoce a Dios? Who knows ¿Quién here? conoce al Padre? El Who's the Espíritu, Father? el Espíritu. The Holy Spirit, the Holy Spirit. Entonces necesitamos renovar nuestra mente. Renew our mind. Necesitamos renovar nuestra mente Renew our para mind. conocer la voluntad de To Dios. know the Holy Spirit, the will. Y vamos a fortalecer este punto aquí. Efesios capítulo 4. Para que usted mire esta cosa, cómo se pone bueno. Efesios capítulo 4, versículo 23. Si Dios permite, seguimos hablando de esto, amor.
La mente es muy importante. The mind is so powerful. Sería bonito hablar cómo funcionan los dones con la mente. How does the gift work with the Para que mind? usted mire lo importante que es la mente. How important the mind is. Para que usted mire cómo se mueve el don de ciencia. The gift of science. Para que usted aprenda a conocer Knowledge. todos esos detalles. You know the details. No está aquí, hermano. Yo pensé que usted iba a anhelar algo. I thought you were going to Pensé desire que usted iba a something. decir, sí, hablemos de eso, démosle más. Give me more. Conectémonos más con la mente. Amado hermano, Brother, sister, hay momentos there's moments en tu oración in your prayer time. que es necesario It's necessary. que cierre tu boca Close your mind, mouth, y meditar. and meditate. Mira, amado hermano, hay unos niveles espirituales que uno crece That's how you grow. cuando uno llega a poder callar la mente. To shut the mind. Apunte eso y póngalo en práctica. Put it in practice. Déjeme decirle que va a salir volando a otros lugares. You fly into other places. A los que tienen miedo está bien, pues no lo hagan. If you're scared, don't do it then. No se preocupe, amor. Don't worry. Esto a veces necesitamos anhelar esas cosas. Sometimes we need to know these things. La mente es muy importante. The mind is so important. Necesitamos meditar la palabra. Meditate the word. ¿Sí me entiende? You understanding me tonight? Efesios capítulo 4, verso 23 dice así la escritura. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Instead, let us renew the spirit of our thoughts and attitudes. Y renovaos el espíritu de vuestra mente. And renew this spirit through thoughts and attitudes. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es eso? How do you see this? ¿Cómo lo pone usted? How do you see this? ¿Cómo lo entiende? How do you understand it? ¿Está entendiendo lo interesante y lo importante que es la mente? You see how powerful the mind is? Según lo que yo le decía What I said al comienzo, in the beginning, en lo que significa esa palabra, what that word means, dice que es un organismo importante. a powerful organism. Amén. Amen? La mente está conectada con las emociones. It's connected with the emotions. Es por eso que tienes que tener cuidado con tu alma. So be very careful with your soul. ¿Sí me entiendes? Es por eso que tú tienes que tener cuidado de todas esas cosas. Like all these things. Y una de ellas son las emociones. One is in the emotions. Entonces hay que tener mucho cuidado. You have to be very careful. Por eso tenemos que pasar renovándonos. Renewing it. Renovándonos. Renewing it. Entonces yo quiero creer esto I want to believe this. que su mente está diciendo. Your mind is saying this. Pastor, ¿y cómo lo podemos hacer? How are we going to do it? Segunda de Corintios capítulo 10. Vámonos ahí. 2 Corinthians Segunda de Corintios capítulo 10. chapter 10. Pastor, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Segunda de Corintios capítulo 10. ¿Está aquí? Cuando usted lo tenga me dice amén para que lo leamos. Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 5. Dice así la escritura: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. We destroy every proud obstacle that keeps the people from knowing God and captures every religious thought that teaches them to obey Jesus Christ. ¿Está aquí, amado hermano? Amen? Entonces, ¿cómo podemos How are we going to be able renovar to nuestra mente? renew our minds? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. We have to destroy every proud obstacle keeping from the people knowing No God. a la Capture obediencia de all tu the carne, obedience of no a la Christ. obediencia de tus emociones, Of your no a la emotions. obediencia de lo que yo quiero, no What a I la want. obediencia de lo que van a decir de mí, no, a la obediencia de Cristo. Of ¿Qué es lo que Jesus Cristo Christ. quiere de ti? What does he want from Es lo you? que dijo el apóstol Pablo: the apostle said, juntamente estoy crucificado con I'm Cristo, crucified with mas you. ya no vivo yo, Cristo And vive en me. mí. Lo que un día, lo que yo pensaba, What I thought. que era así, lo tengo deshecho, lo tengo I deshecho, destroyed. lo tengo tirado por basura, destroyed like por el trash. conocimiento y la gracia de nuestro amor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesus Amado hermano, Christ. ¿cómo renovar tu mente? ¿Cómo renuevas tu mente? How do you renew Llevas your tus mind? pensamientos Take cautivos it a capture la mente de Cristo, all the a los mind of pies de Christ. Cristo. By the feet of Lleva God. Padre, ¿qué está pasando aquí? What's happening Este here? pensamiento me está atacando. What's here? Voy con Cristo, voy con Cristo. Voy con Padre, Christ. renueva Father, mi mente. renew Quita your este mind. pensamiento de Kill mí. the thoughts. Quita el altivo, Kill quita la the altivez, quita el kill the- orgullo, take the quita la pride. hipocresía, Kill the hypocrisy. quita la altivez, Kill the quita todo aquello que me está dañando, quita aquello que quiere dañar mis pies para Kill the avanzar, people. quita Kill aquello, the- llevar los pensamientos all the cautivos thoughts. hasta los Everything. pies de At the feet Cristo. of Christ. Amado hermano, hay
que llevar los pensamientos Take the thoughts. cautivos. Tu mente Lord te Jesus está Christ. derribando. What's Tu that mente letting te está atrapando. It's stopping Por you. eso no estás conquistando That's why you're not nada. conquering Por eso no nothing. estás logrando nada. It's Por eso hay nothing. personas There's que, people. que se empapan tanto en la carne Say que the cuando flesh. dicen, lo logré. Hoy sí voy a disfrutar. I'll enjoy it. Te llega una enfermedad, llega lo que Sickness, sea, whatever comes, por no poder disfrutar we're not able to enjoy. la mentalidad de Cristo. Mindset of Christ. Llevar cautivos tus Take pensamientos. captivated your message. Así es como renovamos nuestra mente. That's how you renew your mind. No hay otra forma, amado hermano. La There's Biblia no es other way. clara. It's clear. Llevar cautivo, ¿sabes qué significa eso? What's that captive? ¿Sabes qué significa eso? What do you No. know that means? Dice la Escritura que en un momento dado In the moment, un rey de A una king. ciudad llamada Babilonia Babylon, llevó cautivo a todo pueblo de he Israel. took everybody captive. He took them like that. Lo llevaban cautivo. Took them captive. Y todo cautivo, And every captive, ¿sabes qué es lo único que puede hacer, Dani? what you could Todo do? cautivo. All captive. Obedecer, Obey, obey lo que lo está cautivando. was captivating them. No entendieron, amado. Padre. Obedecer lo que lo está cautivando. It was Si captured. tus pensamientos tú los estás llevando cautivo a los pies de You're Cristo, taking the feet of Christ. tú vas a obedecer a Cristo, amado You're going to obey hermano. Christ. Tú vas a pensar como Él. Well, you can say what it is. Todo ese pensamiento de suicidio, de muerte, Oh, todo ese thoughts. pensamiento que no logras nada. nothing. ¿A qué vine a este país a perder el came to- tiempo? I'm going Todos to los the- pensamientos se tienen que ir, amado All hermano. ties have to leave. Dios te trajo con un propósito. God brought you with Dios a te trajo purpose. para conquistar la tierra. conquer the Dios earth. te trajo para hacer algo, amado hermano. do something, Saca precious. esos pensamientos de Take a hipocresía, esos pensamientos que no te dejan avanzar, Don't amado let you hermano. advance, brother, sister. Ponlo a los pies de Cristo, Put it ponlo a at los the pies feet de of Christ. Cristo. Put it at the feet of Renovar Christ. nuestra mente. Renew your minds. Renovar nuestra mente. Renew your mind. En el nombre de Jesús. In the name Espíritu of Santo, Jesus. gracias. Father, thank you. Quiero compartir algo en 1 Corintios, 1 Corinthians. porque ahí fue la base más importante donde estuvimos con esto. Regresemos a 1 Corintios capítulo 2. Amados hermanos, Brother and sister, quiero decirte que si tú if you practicas estas cosas, practice these things, quiero decirte que si tú practicas estas cosas, if you practice these things, llevar los pensamientos cautivos a los Take- pies de Cristo. take your captive thoughts and put them feet. Entonces vamos a leer 1 Corintios 1 Corinthians capítulo 2, chapter 2, versículo 16. verse 16. Dice así la escritura. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. For who know the thoughts, who knows to teach him, but we understand because we have Christ's mind. Amado hermano, yo pensé que usted no se iba a romper la silla, las mesas, I thought tables, iba chairs a would be ser como break. Jesús así en el templo. Amado hermano, Brother, sister, cuando nosotros practicamos estas cosas, when you practice these things, tú vas a llegar a decir, I'll go to say, nosotros us, tenemos la mente de Cristo. we have the mind of Christ. Nosotros tenemos la mente de We Cristo. have the mind of Christ. Y como cuando el Señor me enfoca a hablar de cositas así, no me gusta dejar, ¿cómo se dice eso? Cabos sueltos. Entonces yo le voy a decir esto. I'm going to say this. ¿Cómo nos damos cuenta How we que notice tenemos la mente de Cristo? how we have Christ's mind. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos la mente de Cristo? How do we know we have Christ's mind? Ay, bueno hacerse esa pregunta, ¿no? It's good to ask Sí, that porque question. podemos decir, bueno, yo soy me gusta siempre esas cosas, por eso I like these things. es necesario meditar en todo. Meditate in everything. Por eso es que la Escritura dice, juzga la profecía, Judge the prophecy, menos no juzgues al profeta. but don't judge the prophet. Porque hay una posibilidad que la profecía venga de las emociones. Come from the emotions. Hay una posibilidad, o sea, por eso es que la Escritura es muy clara. Man. The scripture is very Y clear. a veces nosotros cometemos errores, este es falso y este que no sé qué. Is it En saying vez de this? sentarse tranquilo, vamos a ver qué está pasando. What's going on? Decirle, Padre, ayúdame a discernir. Ayúdame a meditar. No, Meditate. empezamos a tirar pedradas y We start otras throwing cosas. stones and everything. Entonces, ¿cómo nosotros How do we podemos decir say o entender or o understand conocer que ya tenemos la mente de Cristo? we have the mind of Christ? Bien sencillo, amado hermano. So simple. Cuando tú empieces a dar los frutos que dio Cristo. When the fruits of the Christ, Como que muchos códigos, hermano. ¿Qué está pasando aquí?
Yo siento que estoy predicando bien sencillo, no I'm estoy preaching so simple. hablando cosas de otro mundo. None of the world. Entonces, pregúntate, ¿cómo puedo saber que ya tengo la mente de Cristo? How do you know I have Christ's Cuando mind? tú empieces a dar los frutos de Cristo. Oh, you give the fruits of the Christ. Ahora, si por casualidad su mente se fue a decir, If a good mind says this, el paralítico se levanta, el ciego mira, Well, y signs, esto y lo we- otro, everything déjame else- decirte que eso no son los frutos. that's not the fruits. Eso lo dejamos para otro tema. It's we left for the message. Porque nosotros anhelamos y vemos esos frutos. We see those fruits. Oh, es aquí. Saying this. No, amado hermano, por favor, entiende. Understand, please. Eso dejémoslo para otro tema. Make it for another message. No me quiero meter ahí. ¿Qué es eso? I don't say it's that. Porque eso también lleva algo. Takes you to that place, something. Entonces, ¿cuáles son los frutos de Cristo? What is the fruit of Es Christ? sencillo, amado hermano. So simple. Vámonos a Gálatas. Go to Ahí Galatians. está en Gálatas. El que conoce la Biblia ya sabe. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer los frutos del Espíritu. Fruit of the Spirit. Entonces usted va a decir, pero esos son los frutos del Espíritu. Sí, pero Jesucristo dijo, les conviene que es necesario que yo me vaya. Need. Porque I yo live. voy a mandar al Consolador. Voy a mandar mi Espíritu. I'll send my spirit. Hermano, entienda por favor. Mire, Gálatas capítulo 5. Aquí están los frutos. Primer fruto, el amor. The love. El amor. The love. Segundo fruto, Second el fruit. gozo. Joy. Tercer fruto, Third fruit. paz. Peace. Y el cuarto fruto es muy difícil para muchos de nosotros. It's first. Paciencia. Patient. Paciencia, amado. Patient. Quítate de aquí. Paciencia. Patience. Paciencia. Patience. Bueno, empiezo a repetir. El primer fruto, el First amor. fruit. Love. Segundo fruto, el gozo. Joy. Tercer fruto, paz. Peace. Usted puede analizar todo. ¿O quiere que yo lo analice? El amor es muy Love. qué importante y qué interesante es que el primer fruto comience con el amor, How ¿verdad? powerful is the first fruit to be love? Porque ahí se deriva todo, amado Because hermano. that design everything. A Jesucristo le pregunta, hey Señor, ¿cómo son los mandamientos? ¿Qué los How is son? it? Amarás al Señor tu Dios. You will love your Lord. Amarás al Señor tu You love Dios. your God. Amarás al Señor tu You Dios. love all your God. ¿Y cuál es el otro? the Amarás a tu prójimo You como a ti you mismo. love your same. En pocas palabras, Few words. bueno. ¿Cómo conocemos que tenemos la mente de How Cristo? we know we have mind of Por los Christ? frutos de Cristo. Or the fruit of Christ. Pero no piense lo que Cristo hizo, ¿no? What Christ Que did. llegó allá y el endemoniado le dijo, has venido fuera de tiempo, que es lo que tú estás viendo. Y Jesús, ¿cómo te llamas? Legión, y fum, lo sacó. He took him out. O el otro que lo levantó. No, esos no son frutos. Those are not fruits. Manifestaciones son, pues. Those are called manifestations. Los frutos es el amor, It's the love, el gozo, the joy, paz. peace. Eso hace falta mucho, ¿va? That's what makes a lot. Amado hermano, el mundo está corrompido, amado hermano. The world's corrupted. Guerra por todo lado. War for every place. Y no digamos dentro de la iglesia, ¿no? Not to say even Hay paz. Ustedes pensaron mal. Ustedes pensaron, no digamos ustedes pensaron hay guerra en la iglesia. No, hay paz, amado hermano. No creen. Hay paz, amado hermano. His peace, Paciencia. patience, Quinto fruto, benignidad. Sexto fruto, bondad. blessing, El fruto número 7, la fe. peace. El fruto número 8, Fruit number 8, mansedumbre. Si no, mansedumbre. Y el último fruto, el and the 9, last fruit, the most. yo creo que eso nos pega a todos, ¿no? It hits all of us. Templanza. Templanza. O sea, templanza. No, sino que, contéstame. Gentle. No, peleamos. Oh no, paz, Paz. paz, paz, paz. Paz. Padre, miren, está. No seas así. Oh, sorry. Paz, paz. Padre bendito. Amados hermanos, No. necesitamos anhelar esos frutos. We need to desire this fruit. ¿Me entiende o no me entiende, hermano? Getting involved. Necesitamos tener esos frutos en nosotros. To have the fruit in us.
Crecer, amado. to grow, Crecer, crecer, crecer. grow and grow and grow. Me llama mucho la atención Caught my attention. que los frutos comienzan con el amor. Start with the love. Al final, los 8 frutos que siguen The fruit that keeps going están envueltos en el amor. is surrounded with love. ¿Sí me entiende? You understand me? Y eso es muy importante conocerlo. It's very hard to understand it. Eso es muy importante conocerlo. Así que, amados hermanos, quiero decirle a cada uno de ustedes I want to tell you, each one of you guys, que es necesario important cuidar nuestra mente. to protect our mind. ¿Me entendió, amado hermano? You understand me, brother, sister? Es necesario cuidar nuestra mente. To protect our mind. La mente The mind que no está conforme al corazón de Dios it's not according to the heart of te God va a limitar, amado. will limit you.